pido aplausos para presentar a la destacada Carmen Castillo, al señor Rodrigo Carmi, que nos invitan hoy día a la reflexión, a la mirada en perspectiva, ¿cierto? Que es lo que siempre nuestra comunidad agradece, porque este 5 de octubre se conmemoran 50 años de la muerte de Miguel Enríquez, que fue la líder del movimiento de izquierda revolucionaria Mira, ahí en la calle Santa Fe. Se va a realizar un seminario, una exposición en el Archivo Nacional para reflexionar sobre su legado revolucionario y cómo sus ideas siguen resonando en las luchas sociales contemporáneas. Eso va a ser el viernes 4 de octubre en el Archivo Nacional de Chile, ¿cierto? También donde se va a realizar paralelamente un seminario titulado Mi felicidad en la lucha, potencias populares, reflexiones actuales a 50 años del último combate de Miguel Enríquez. Este se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana a las 18:20 horas con el objeto de analizar ideas, la organización política del MIR y cómo aquello ha inspirado también las luchas actuales. Está incluido el tema del feminismo, ¿cierto? Como un eje importante de estas luchas. Y va a haber una exposición inédita sobre Miguel Enríquez a las 6:30, donde se va a inaugurar esta exposición que se llama Mi felicidad, su lucha, en el Salón Los Conservadores del Archivo Nacional, una muestra donde hay documentos, fotografías, videos inéditos que retratan la vida y el pensamiento de Miguel Enríquez. Carmen, te agradezco esta visita con motivo de esta conmemoración luctuosa. Y lo primero, el espíritu con lo cual estás mirando estos hechos, se cumple 50 años, que es un tiempo importante. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto a eso? Y gracias por venir una vez más. Gracias a ustedes. En cada momento de acontecimientos nos reunimos en La Voz de los que Sobran y conversamos, hoy día acompañados por Rodrigo Carmi, mi amigo. Gran amigo también de acá, ha estado muchas veces. Gran amigo de La Voz de los que Sobran y de estas luchas, en que lo central en estos 50 años, en que recordamos el último combate, no la muerte. No se trata de hablar de muerte. Yo siempre he dicho aquí con ustedes, y lo hemos discutido, que los revolucionarios aman la vida y la vida los ama. Nada hubo de sacrificial ni de heroísmo en la generación de revolucionarios de mi época. Lo que nos llevaba, conmovía, era ese movimiento, esa ola de deseo de conquistar los derechos, esa vía, hoy diríamos, humanista, para oponernos a la brutalidad y la barbarie del capitalismo. En eso estamos. ¿Cómo y con qué rememorar, redimir la memoria no solo de Miguel, sino de toda esa generación de luchadores, de todo ese pueblo en fiesta, en estado amoroso, que aplastó el golpe de Estado? ¿Cómo recordar al mismo tiempo aquello y en este octubre donde conmemoramos la revuelta? Es decir, todo aquello se conecta. El pasado no es un pasado mortífero, nostálgico. El poder del pasado es el poder en el presente del pasado. Entonces, lo que estamos haciendo es un acto, creo, importante. Miguel Enríquez es, a partir de mañana, considerado protagonista de la historia de Chile. Y se abre un archivo, Fondo Miguel Enríquez y el MIR, en el Archivo Nacional del Estado. Esto es una decisión de sujetos, de una mujer, Emma de Ramón, y un deseo que llevamos hace mucho tiempo de poner en circulación abierta los cuadernos de adolescencia de Miguel Enríquez. Cómo ese hombre, ese niño, pensó, leyó y actuó. Bueno, pero también tenemos el 5 de octubre a las 7 de la tarde una obra musical de los hermanos Ibarra, que ellos hicieron un Víctor Jara, una Violeta Parra, y hoy esos actores, esos coros ciudadanos, esos jóvenes de hoy, voluntariamente van y interpretan, imaginan aquello con canciones.
Y eso sucederá, y los invito a todos, en el Museo de la Memoria, el día 5 de octubre, 50 años después, es con la convicción que la felicidad, el goce colectivo, es lo que es el motor de las luchas del presente. En este presente, aquello es lo que no podemos dejar que nos roben, que lo disuelvan. Aquello que la experiencia personal y colectiva de que allí está nuestra capacidad de inventar y de conectarnos con la imaginación popular de la cual Rodrigo ha hablado tanto. En eso estamos, y con muchos deseos de que lo presienta. De que esto tenga difusión, que tenga amplitud y que la gente lo valore, porque, mira, ahí estamos mostrando el afiche, Carmen, del evento que va a ocurrir mañana en el Museo de la Memoria, también lo que va a ocurrir en el archivo nacional, que es muy importante, porque, claro, hay que entender, hay muchas generaciones que estas luchas y estos líderes populares, estos revolucionarios, claro, aparecen en los libros de historia, pero mucha gente de la actualidad no entiende que esto en Sudamérica despertó de una manera importante a partir de la Revolución Cubana, de las figuras como el Che Guevara, y que protagonizaron hechos relevantes de la década del 60 y 70, no solamente en Chile, sino en muchas partes de América. Y el relato institucional que se nos coloca siempre es un relato que tiene que ver con violencia, con muerte, y esta invitación a mirarlo como una prolongación de la vida a través de la idea, yo creo que también va a permitir reivindicar verdaderamente y poder entender en su dimensión lo que representaron en su momento histórico, Rodrigo. Sí, yo creo que una de las cuestiones clave que acaba de decir Carmen, y que también remite el mismo seminario, ¿no? Cuando el título, ¿no?, de la exposición en archivo, ¿cierto? En el archivo, ¿no?, es mi felicidad es la lucha, ¿no? Mi felicidad es la lucha. Lo que está en juego siempre en una lucha revolucionaria, o en un conjunto de luchas revolucionarias, en un conjunto de luchas sociales, ¿no?, también en la revuelta reciente que experimentamos como país, ¿cierto?, es precisamente la posibilidad de que sea, digamos, realizable, ¿no?, la felicidad en la tierra, ¿no? La felicidad en la tierra es la cuestión decisiva acá, ¿no? Y me parece que un seminario que se llama Mi felicidad es la lucha está apostando precisamente a ir a contrapelo, ¿no?, de la museificación de los íconos del pasado, ¿no?, en función de su sobrevivencia viva, ¿no?, en el propio presente, ¿no? Entonces, claro, hay una operación compleja, porque por un lado no se puede prescindir del archivo, pero por otro lado ese archivo resulta ser vitalizado, ¿no?, resulta ser, por así decirlo, inscrito al interior de una danza en la que se pone en juego el problema del presente, ¿no? Entonces, puede ser que una lucha como fue la expresión de la revuelta, ¿no?, no haya necesariamente apelado directamente o doctrinariamente, si acaso podemos decirlo así, sistemáticamente a los escritos de Miguel, ¿no?, o a los propios discursos de Allende, por ejemplo, pero es evidente que en un escenario como el nuestro, toda lucha está completamente premunida de un pasado que irrumpe sobre ella, ¿no?, en el presente. Piensa tú en otro contexto, entre comillas, en otro contexto. Acaban de asesinar a Nasrallah en Líbano, ¿no? Y Leila Khaled, justamente una dirigente del Frente Popular por la Liberación de Palestina, ¿no?, un movimiento de resistencia marxista, ¿no?, da un discurso en el cual dice Nasrallah es un mártir, y ese mártir va a abrir, ¿no?, una lucha para las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, lo que está en juego no es la muerte de Nasrallah, ¿no?, es precisamente la revitalización de la propia lucha en un presente completamente distinto respecto contexto, de la cronología museística, por así decirlo. Es verdad. Y ahí, perdón que me interrumpa, pero siempre corre un papel fundamental la juventud.
porque por lo general estos líderes, su historia, su derrotero de vida intenta ser aplastado. Está el ejemplo de Víctor Jara. Sí. Borraron los máster, lo sacaron de las revistas. ¿Y quién lo reivindicó en los 80? Los jóvenes, a través de los cancioneros que se repartían en la feria, en los persas, con los cassettes piratas. Y hoy día lo tenemos transformado en la figura que realmente merece ser. Así es. El poder, el capitalismo no puede. Yo pienso que hoy, sobre todo, donde la guerra, la brutalidad, el neofascismo amenazante, el ecocida, es decir, en este mundo de hoy, tenemos nosotros aquella llama extraordinaria que es oponerle la creatividad, la imaginación, el arte, las canciones, el pensamiento vivo. No, repito, no para la repetición. El pasado no es repetirlo, no es redimirlo. Y en eso concordamos con Rodrigo. ¿Qué significa eso? Retomar el hilo, retejer y pensar que el tiempo es cíclico. Y esa experiencia hoy los jóvenes la tuvieron en la revuelta. Esa experiencia son acontecimientos que quiebran esa línea de fatalidad. Entonces, para abrir un horizonte, para volver a levantar la utopía, los sentidos, el compañerismo, la fraternidad, el afecto, el amor, la invención, las luchas, los colectivos, tenemos cosas en este mundo. Y esas son constelaciones que yo siempre he dado aquí también, esa idea de las luciérnagas que danzan amorosamente en las noches. Esa imagen hay que tenerla siempre presente. Y tú la recuerdas, la voz desde el Líbano, la voz desde el campo en Francia, desde Gaza, que a pesar de todo surge la vida de la poeta que habla, y esa sobrevida que se convierte no en puro sufrimiento. Y ahí está la tarea nuestra. La tarea nuestra es relatar, construir relatos, es lo que siempre has dicho. ¿Cómo hacemos relatos que signifique poder reencantarnos con aquella idea que Miguel escribió a los 16 años en su cuaderno? En su cuaderno escribió citando a Marx, que habla con su hija. Marx le dice: mi felicidad es la lucha. Y aquello para ese muchacho que leía, estudiaba y comenzaba su vida política orgánica, organizada, era algo que no negaba el dolor, el sufrimiento, que no negaba que aquello de que tenemos que ir hacia envueltos, poseídos por un deseo de justicia, de libertad, de fraternidad. Esas palabras van juntas, se hablan, dialogan entre ellas, no son separadas. Entonces por allí va la cosa y el desafío está. Víctor Jara es hoy nuestro poeta y esa música es la que convocamos para poder reunirnos y estar fuertes, orgullosos de nuestras experiencias. Y fíjese que yo, vamos a trabajar ahora, pero un ejemplo, recorriendo un poco la fonda, la gente escucha hoy día a Víctor Jara, lo coloca, más que escuchar a los quincheros, el que lo quiere escuchar fantástico, pero como que se cambió también esa lógica en la juventud. Ya lo sienten parte de esa historia rica y idiosincrática, Hassan, y lo vemos cada vez que hay una fiesta popular. No, los guachos quincheros quedan completamente fuera. ¿Quedan fuera? Guachos quincheros no, los guachos quincheros. Guachos es otra cosa, estaba pensando. Los guachos quincheros quedan completamente fuera. Evidentemente, Víctor Jara llega a un tipo de mainstream. Para los que vivieron los eventos de la Unidad Popular, que estaban viendo el proceso que terminó con la trágica muerte de Miguel Enríquez, es una experiencia que tiene que ver con memoria, tiene que ver con la manera que uno construye la autobiografía.
otra cosa para las personas que no estaban ni siquiera vivos en ese momento, ¿no? Los nacidos después no tienen recuerdos, sino que reciben los recuerdos. Y cuando el recuerdo es mainstream, cuando es parte del zeitgeist, cuando es parte del debate público, yo me acuerdo que el hijo, Miguel Enríquez, dice, mi padre fue una suerte de Che Guevara un poco más austral. Y siempre me voy a pensar, bueno, pero Che Guevara, ¿qué es? Es mucho más allá de las circunstancias trágicas de su muerte. Por supuesto que es parte del relato, pero el relato se resume ¿en qué? En el afiche. Al final Che Guevara es masivo, pero no sé cuánto de esto es el recuerdo que se recibe tiene un contenido más allá de la imagen. Por eso Che Guevara termina siendo como una marca que se puede vender. Entonces, ¿cuánto hay de contenido antisistema en la música de Che Guevara que se escucha de forma nostálgica? Música Che Guevara no componía. Perdón, la música de Víctor Jara que se escucha de forma... Sí, pero hay canciones sobre Che Guevara que tú llegas a Cuba y la escuchas hasta que te vas. Pero sigo insistiendo, ¿cuánto de esto es antisistema? ¿Cuánto de esto tiene una crítica involucrada? ¿Y cuánto de esto es la domesticación del recuerdo? Sí, por eso el desafío de la creatividad y de la invención. Pero para eso mi generación no ha cumplido su deber de transmitir esos relatos. Y fijar a Miguel Enríquez en una imagen dura, en blanco y negro, con una metralleta, hoy, porque fue muy importante en los 80 y en los 90, frente al olvido y la desaparición de la resistencia, encarnar en Miguel un combate para vivir. Él, su mujer y su hijo por nacer. Allí hubo una resistencia que reconoce, y lo hablamos aquí, la sentencia del ministro Carroza, el combate legítimo para resistir contra la máquina de matar. Ese punto central del relato se quedó en la bruma. Vivir. No había, y repito, el mensaje no es la vida de Miguel, la vida de mi generación, no era la muerte, no era sacrificarse, no era pasarlo mal, lo pasábamos muy bien. Y esa experiencia de una sociedad amorosa, esa experiencia colectiva que pueden ver en los audiovisuales que estamos exponiendo en el archivo, que se filmaron el 69, el 70, el 71, allí están esos rostros, allí están esas personas, ese pueblo creándose con un lenguaje y una vitalidad extraordinaria. Ahí yo creo que fallamos. Es decir, que en la transmisión se quedó fija esa imagen que fue necesaria, y por eso hoy día levantamos la imagen de la sonrisa de Miguel. Es decir, hoy día lo que queremos decir en este mundo oscuro de violencia, de guerras, de masacres, es que esa foto la hizo Bautista van Schoen en abril del 71. Eso era nuestra generación. ¿Y con qué contenido? Lo pensado por Miguel Enríquez y el MIR, la praxis revolucionaria del MIR, la visión estratégica de la revolución que hoy debemos recuperar, porque la revolución está a la orden del día, no la del pasado, otra, contra este tren que avanza a la catástrofe que es el capitalismo, como dice Walter Benjamin. ¿Qué sería hoy la revolución? El freno de alarma. Paremos esto. Bueno, inventémoslo. No es la revolución de mi generación, que era como clarita. Ahora todo es incierto, pero no perdamos la visión en nuestra temporalidad. Y allí lo hecho, la praxis de Miguel, lo pensado, lo escrito, su manera de ser, la palabra compañero, la ternura, el amor, aquello que unía, que creaba esa comunidad.
porque comunidad no se crea sino en la lucha, lo vimos en la revuelta. La comunidad de los sin comunidad se generó en momentos en que está ligado plenamente a esa palabra que debemos poner en circulación: luchar, crear. Y nosotros agregábamos, y con una línea muy de horizonte, el poder popular, es decir, una reflexión desde la igualdad como algo que se siente y se activa en cada uno, y no como algo que nos tienen que dar. Luchar contra la desigualdad no tiene nada que ver con vivir la igualdad. Esas son dos motores a reflexionar. Perdón que me alargo. No, está bien, está perfecto, Carmen. Quiero una pregunta para Rodrigo. Ayer vino Ricardo Marzuca, también del Centro de Estudios Árabes de la Chile, ¿cierto? Tú lo conoces. Y dice, estamos viviendo en un contexto mundial de neocolonización, una de las cosas que dijo, y los organismos internacionales se están desmoronando, dijo. Yo le pregunté, le dije, no se están desmoronando, no, ya no existen. O sea, estamos hablando de que el orden mundial, ¿cierto?, que está impuesto en esta ONU, que ya nadie pesca, ni el Consejo de Seguridad, ni la Asamblea, ni los tribunales, ya no la pescan nomás. Entonces ya se desmoronó, ¿no? Y la OTAN también anda por la misma. Bueno, USA, Israel, Europa ya no lo pescan, ¿cierto? Ya. Pero en ese contexto había, y yo lo voy a hacer más grande, entonces terroristas estaban decretados en ese orden mundial: Nasrallah, Mandela, Enríquez, Guevara, Arafat en su momento. Y trayéndolo a Chile, los héroes eran Portales. ¿Ah? En Chile, claro. Podemos decir que Bush, Claro, son los relatos del momento. Del momento, pero ese orden cambia, porque hoy día ya no hay un orden mundial que este ya se cayó, o sea, ya nadie serio va a decir, no, sí, tenemos que ir a la asamblea, porque... frente a eso, son las ideas, ¿no es cierto?, las utopías que dice Carmen. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo se lo pregunté también a Marzuca ayer. ¿Qué pasa con las ideas? ¿Cómo se desarrollaban en esa época y cómo se desarrollan ahora? En ese tiempo tenían todo más claro, pero sí usaban la metralleta en su momento, porque había que hacerlo. Era su pensamiento. Hoy día no, hoy día u otros sí, digamos, es más discutible, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que es compleja la pregunta y muy abierta. Sí, pero yo creo que una respuesta posible tiene que apelar a la dimensión material de la existencia, o sea, no en la abstracción, ¿ya? Y la dimensión material de la existencia histórica hoy lo que te está mostrando es un conjunto y una miríada enorme de luchas nuevas que tienen diversas, por así decirlo, tácticas, estrategias, etc. Yo creo que si uno quiere pensar qué es lo que va a hacer la justicia, en realidad, qué es lo que está siendo la justicia, por supuesto, como tú bien dices, no hay que apelar nuevamente al derecho internacional, que está completamente muerto, sino más bien a otra noción de justicia que está precisamente articulada en las propias luchas. Es decir, si uno mira la cuestión palestina, por ejemplo, ¿ya?, lo que se está contrastando ahí es la ruina de una concepción posguerra mundial de los derechos humanos que concibe la justicia situando al sujeto como víctima que debe de esperar una reconciliación o una reparación por parte del Estado. La lucha palestina no está apelando a esa justicia, está articulando otra justicia que se dirime no en la reparación y no en la figura de la víctima, sino en la figura del luchador y en la figura del anticolonialismo en este caso. ¿Te fijas? Entonces me parece que también aquí, en el escenario contemporáneo, está desplegando dos maneras de entender la justicia. Una manera arruinada, completamente cómplice del imperialismo, y una manera, por así decirlo, vital, ¿no?, articulada en el conjunto de revueltas y luchas sociales que se están desplegando a nivel mundial. En ese contexto me parece que se inscribe Miguel Enríquez, precisamente, ¿no? En ese contexto se inscribe, digamos, la lucha por la imaginación, en el fondo, ¿no?, que es una lucha práctica en el mismo escenario,
donde uno podría elucubrar, digamos, que lo que se está jugando ahí es, por así decirlo, un derecho de lo porvenir. Un derecho de lo porvenir y el porvenir del derecho también. Un derecho de lo porvenir en el sentido de que debemos abrir un campo en el que podamos imaginar otro horizonte, por un lado, pero por otro lado, ese otro horizonte tiene que contemplar otra manera de concebir al derecho. Porque no podemos seguir pensando que la noción que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, articulada bajo la figura de los derechos humanos, que supone la subjetivación del oprimido como víctima y por lo tanto la única relación que puede establecer ese oprimido es con un Estado que lo repara, neutralizando de esa manera las posibilidades de una lucha mucho más amplia, ¿no? Ese tipo de justicia judicializada bajo la forma del derecho internacional u otros mecanismos, me parece que, como tú bien dices, sí, está completamente arruinada. Y me parece que no es casual que precisamente el Estado de Israel, que hoy día, como todos sabemos, es el Estado fascista por antonomasia, el Estado racista por antonomasia, el Estado de apartheid por antonomasia, se haya erigido en nombre de esos derechos, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la ruina moral de Israel es también, de alguna manera, la ruina de ese derecho que se articuló después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, lo que yo veo, ¿ya? Es más bien una mutación del campo del derecho y, por lo tanto, una mutación radical de la noción de justicia, en el entendido de que esa justicia, ¿no?, acontece como felicidad de los luchadores, ¿no? Acontece como felicidad de los oprimidos, ¿ya?, en un escenario, ¿no?, completamente refractario frente a instituciones transnacionales o internacionales que puedan defender los derechos, digamos, en distintos contextos o lugares del mundo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que se está poniendo en juego son otras maneras de entender la justicia, ¿no? Una manera inmanente de entender la justicia, donde también, por supuesto, en el caso de la revuelta de octubre del 2019, ¿ya?, y me parece que es importante decir revuelta y no decir estallido, ¿ya? Porque el estallido despolitiza. Ya, claro, sí, y contribuye al relato delictual, ¿cierto? Exactamente, sí. Exactamente. O sea, más bien algo no organizado. Claro, pero la revuelta fue organizada bajo otros cánones y tenía una noción de justicia, porque la impugnación de la revuelta fue precisamente contra los abusos. Tú no puedes impugnar los abusos de un sistema si no tienes una mínima noción de la justicia, ¿no? Ahí, en la revuelta misma, fue un acontecimiento de ajusticiamiento, ¿ya?, de la propia sociedad chilena a las instituciones y a la máquina portaliana articulada por Guzmán en la dictadura. Ese ajusticiamiento a la máquina hoy día sigue vigente porque, lo hemos visto, esa máquina está totalmente agotada, sigue totalmente inane, sigue totalmente operando de manera inercial, con puras reglas vacías que a nadie le importan. Incluso a los mismos tipos, a la misma clase que puso esa máquina en funcionamiento, ya no le importa. Y se la sobrepasa a nivel nacional y a nivel internacional. Exactamente. ¿No? Sí. Lo que tú dices respecto a la revuelta tiene mucho sentido, porque en la revuelta esperar que cada persona vaya a buscar su justicia en los tribunales es absurdo. Claro. Es cómo se plantea una forma de organización y justicia. Exacto. De otra mirada respecto de la... O sea, por ejemplo, la aparición, la progresiva mutación al interior del derecho, ¿no?, para que ese derecho integre dimensiones colectivas, dimensiones ecológicas, que lo vimos, por ejemplo, en la Convención, ¿no? Tiene que ver precisamente con esta mutación que se da gracias a las luchas, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. El derecho nunca nace de manera abstracta, siempre nace en virtud de las luchas. Es decir, que nosotros mismos tengamos derecho a un fin de semana sin trabajar, que nosotros mismos tengamos derecho a vacaciones, que nosotros mismos tengamos cada vez menos, digamos, derechos laborales, cada vez menos, ¿no? Tiene que ver con que hubo luchas que ganaron esos terrenos y urdieron derecho, ¿no? Urdieron un derecho en virtud de esa justicia que se desplegó en la propia dimensión de la lucha. La justicia no se da más allá de la lucha, es la lucha misma, ¿no?
Y ahí, Carmen, ¿qué puedes aportar tú a la mirada que debemos tener con respecto a la conmemoración de los 5 años de la revuelta de octubre? Sabemos, además, de que hay un intento de relato, de colocarla en una esquina como un movimiento delictual. Ayer se dio la encuesta CEP, donde la gente decía, no, es lo peor que le ha pasado a Chile en el último tiempo. Pero, ¿de qué manera, así como hoy día rescatamos la vida de Miguel y todos los valores que él representaba, podemos sacar lo positivo que también tuvo ese movimiento? Pero es que está todo muy ¿no? entrelazado. Sí. El tiempo no es lineal, el tiempo del capitalismo es lineal. Nosotros, al vivir el accionar de la revuelta, ¿qué viví yo? Yo no esperaba a la escala de mi vida vivir en Chile esos meses. Yo no esperaba que anduvieran revoloteando nuestros fantasmas queridos. No esperaba que la revuelta, el pueblo haciéndose fuera medium, como dice Rodrigo, y me convocara a mi hijo Miguel Ángel, asesinado por la dictadura, y esos son los problemas de esta justicia que no reconoce a veces, en este caso, que hubo crimen, en ese caso también. El crimen de la muerte de Miguel es doble crimen, él y su hijo. Bueno, eso ahí sigue en la impunidad. Y la maledicción. Al menos Krasnov está preso, por lo menos, un piso mínimo. No, es que no, a mí no me importa sí. Krasnov, no es mi problema Krasnov. Krasnov no es mi problema es la dictadura cívico-militar. Que extendió ese es el crimen. No, yo no tengo, ahí no entro yo. No la persona, sino el sistema. No entro en ese juego. El juego es la decisión del poder económico de aplastar un gobierno, una sociedad, una economía exitosa durante Salvador Allende. Ese es. Entonces, ahora la pelea sigue. La pelea sigue en nuestra decisión, en la memoria, como con respecto a Miguel Enrique, a mi generación, a Allende, a todos los que nos antecedieron, pero también a la revuelta. La revuelta es una experiencia del presente. 5 años no es nada. Esa experiencia de emancipación, todos aquellos que participaron son puentes. Ellos mismos van a ir contando entre los actores que hoy van a representar a Luciano Cruz el día domingo 5 de octubre en el Museo de la Memoria. Hay un hombre joven que estuvo 2 años preso por haber participado en la revuelta. Allí hay vínculos, allí se va creando ese tejido que es invisible para los medios de comunicación o para la sociedad, pero que existe. Si yo, Carmen Castillo, a mi edad, participé activamente en los pantallazos de la barricada con la Escuela Popular de Cine, allí estuvimos. ¿Se dan cuenta el regalo que me dio la historia? Esa sorpresa de la historia en mi vida, junto a esa comunidad de los diferentes. Claro. Es eso que se estaba allí creando, esa poética. Mi hijo era un angelito en los muros de Santiago, como todos esos angelitos que canta Violeta Parra y que hoy protegen o protegerán al pueblo palestino en un porvenir. ¿Dónde van esos niños masacrados? ¿Dónde están? Allí estaremos con ellos. Entonces la revuelta, yo lo dije aquí mismo con ustedes, para mí es una revuelta histórica. Esto no tiene nada de algo que pasó. Esto va a... La historia es así, las sorpresas son así, el sufrimiento de la gente, la injusticia, la tristeza, la soledad en el mundo entero. Esto es planetario. No puede ser, los ya basta llegan, no sé cuándo, no importa, pero debemos tenerlos presentes para que de las derrotas, decíamos también aquí, surjan derroteros y no nos deprimamos. No tenemos que
que, o sea, ¿cómo decir? Como lo decía la Rosa Luxemburgo, no hay que quejarse. Hay que seguir adelante. No, es que hay que llorar, si esos son sentimientos normales, pero démosle porque estamos vivos, no nos mataron. La dictadura fue imperfecta, aquí estoy con ustedes, imperfecta. Y el poder económico y los asesinos van a hundirse en un pantano de sangre. Ellos creen que están ganando, pero nunca ganan a la escala de la vida, de la humanidad y de un planeta vivo. No ganan, señores, no. Tenemos que hacer las cosas, pequeñas cosas, con otros, todos los días, salir del encierro, de la frustración, de la impotencia y movernos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo estos 50 años en que nos surge ese Miguel Enrique, sus amigos, sus compañeros, esos miristas masacrados, desaparecidos, torturados, nos surgen como los queridos fantasmas, espectros que nos acompañan, que nos nutren, que nos dicen, mira, porque entre nosotros se puede amar y con qué intensidad a un hombre muerto. Te los digo porque lo vivo, se puede. Entonces, no hay que tenerle miedo al acompañamiento de la historia, al acompañamiento desde Recabarren, Clotario Vélez, los cristianos. Mira, a mí yo estoy lo más acompañada que hay, nunca estoy sola. Casa. Sí. Hemos hablado de... Parece que quiere precisar algo, Rodrigo. Vamos a entrar en un segundo. Sí, no. Solamente para agregarlo a lo que plantea Carmen, es que yo pienso que efectivamente una revuelta es fundamentalmente un secreto diálogo que los pueblos tienen con sus propios muertos. Por eso es que el pasado no funciona de manera museística, cronológicamente, sino que el pasado funciona intempestivamente, como una especie de tigre que se abalanza sobre el presente, ¿no? Y los muertos y los vivos se confunden entre sí. Entonces, Hassan preguntaba respecto de la museificación, por ejemplo, de los íconos de izquierda, ¿no? En un principio. Pero claro, eso sucede en un cierto nivel, pero en otro nivel, por ejemplo, cuando tienes acontecimientos agudos, como el caso de la revuelta, la canción de Víctor Jara comienza a resonar bajo una rítmica y una poética completamente distinta, ¿no? Una revuelta histórica, sí, ¿cierto? Una figura histórica, en el caso de Miguel Enríquez. Esa palabra histórica, en su esencia, se refiere a la posibilidad constante de resignificar, que un evento en un momento lo viven muchas distintas personas de diferentes maneras, pero lo reviven personas que ni siquiera estaban vivos en ese momento, porque la constante reinterpretación hace que esas personas viven de otra manera. Volviendo a una vieja consigna, todos los métodos de lucha son válidos, incluyendo ir a un tribunal de justicia. Lo que está pasando en el caso palestino, por supuesto, de la Corte Mundial y la Corte Internacional Penal, tiene sus limitaciones, pero tiene su fuerza también. Su estrategia, claro. Pero dentro de eso es también una estrategia histórica, porque es una contienda desigual, incluso jurídicamente. Terroristas. ¿Quiénes son los terroristas en esto? Jurídicamente se establece, o cuasi judicialmente, porque hay listas de terrorismo. Hecho divertido. ¿Saben el año en que Estados Unidos sacó a Nelson Mandela de su lista oficial de terroristas? 2013, porque quería viajar por la conmemoración del fin de apartheid. Eso es la seriedad con que hablamos hoy día. Bueno, Estados Unidos y Europa tienen clasificado a Hamas y Hezbollah como grupos terroristas. Hoy día hablamos del octubrismo delictual. Por supuesto, son terroristas también. Esa palabra constantemente resignificado. Gandhi en el momento. Los caballerosos terroristas, decía el Imperio Británico. Lo mismo con Mandela. Terrorista de los grupos típicos terroristas, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, hasta que
ganen en transformación y la resignificación existe. Y Arafat, que recibió el premio Nobel. La esperanza de que hablamos es la esperanza de la constante resignificación, y yo creo que esto es algo abierto. Esperanza hay siempre. Sí. Ahora, es bien interesante eso, porque un poco lo que decía Hassan también en el bloque anterior, de que hay una izquierda, o más bien un progresismo, que yo diría que es un progresismo que básicamente se funda sobre el resentimiento. ¿En qué sentido se funda sobre el resentimiento? En el sentido de que las grandes experiencias de las izquierdas son negadas, ¿no? Son rechazadas, ¿no? Hassan hacía una crítica justamente a esa izquierda oficialista o progresista que de alguna manera rechaza a la revuelta, ¿no? Y yo creo que, claro, la invitación de Carmen, y creo que la invitación del seminario que empieza mañana en el archivo, ¿no?, es todo lo contrario, es pensar en un conjunto de izquierdas plurales, ¿no?, que superen el resentimiento, es decir, superen ese rechazo a sí mismos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados en la historia de los 30 años a un nihilismo espantoso respecto, ¿no?, de la concertación, el progresismo concertacionista, rechazando la experiencia de la Unidad Popular, por ejemplo. Y entonces ya la Unidad Popular no se caracteriza por ser una experiencia socialista, sino democrática, ¿no? Es decir, el desplazamiento de lo socialista por lo democrático, ¿no? Se rechaza a lo socialista, por lo tanto, ¿no? Se rechazan las grandes transformaciones que había propuesto el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que hay que aspirar precisamente, ¿no?, a un conjunto de izquierdas no resentidas, en el sentido de que sean izquierdas que abracen su propia historia, que abracen su propia experiencia, lo cual no significa no criticarla, ¿no? Significa precisamente que solo puedes criticarlas en la medida en que las abrazas y que las quieres, ¿no? Claro. Eso es muy elocuente. No sé si quiere complementar algo usted ahí, Carmen, porque creo que razón incluso para la relación que tenemos muchos con el actual gobierno, le voy a decir. Sí, sí, yo no tengo relación con... sí, creo que es muy bella la tarea que tenemos por delante al revisitar, reconstruir relatos de esas memorias personales, colectivas. Es muy esa conmoción, esa emoción nos puede dar algo muy energizante. Eso es la apuesta, es decir, que porque hay vida, porque hay luchas, porque hay deseo de cambiar el estado del mundo, es que tenemos a los enemigos del poder económico y todos sus guardianes, pasando por la información, etcétera, contra nosotros. Los relatos nuestros son relatos que abren, que despiertan, que hacen pensar. Entonces, estudiar, leer, yo recuerdo la pasión que había en mi generación en las discusiones, Manuel Rodríguez, Carrera, O'Higgins, esas pasiones de discutir las propuestas del MIR, las experiencias concretas, las formas de luchas diversas, la amistad, la fraternidad con Allende, etcétera. Esas experiencias de la revuelta entre las calles, las plazas, las asambleas, todo eso es algo magnífico. Estudiar, conversar, debatir, para ir dibujando los derroteros. Entonces yo creo que del lado, la riqueza de los relatos, la riqueza de la historia, la belleza de la historia, está del lado nuestro, no de ellos. Qué hermosa manera de ir dándole un cierre a esta conversación, pero antes le quiero comentar y leer también las opiniones que nos enviaba la gente de la comunidad. Acá la comunidad es la que nos permite subsistir, nos envía su opinión y nos da una alimentación espiritual también muy importante. Por ejemplo, acá una miembro de la comunidad nos dice: escucho, mi corazón se aprieta y me vuelvo a emocionar. La revuelta para mí es el hito que marca y del cual tenemos que seguir aprendiendo. Pawlowski nos aporta: un buen homenaje a los y las compañeras caídas es mantener la memoria viva, asistiendo a estas actividades que se van a realizar en conmemoración de Miguel Enríquez.
Carl Lame dice acá, me encanta recibir estos mensajes positivos porque me alimentan el corazón y me dan esperanza. Sidalia, bellezura de invitada, un lujo tener a Carmen Castillo, nos dice. Denise, considero un privilegio haber vivido los años 70 y también la revuelta, tal como lo refrendaba usted. Pero queremos mostrar este libro, ¿cierto? Que usted lo escribió, que tiene una edición nueva a partir del 2024. Ahí está, para que Daniel lo muestre en pantalla, ¿cierto? Que se llama Un día de octubre en Santiago y que relata los hechos luctuosos del 5 de octubre en la calle Santa Fe. La vida en la clandestinidad, los niños, la cocina, la música, la lectura, el estudio y la resistencia en las casas de tortura, los gestos de fraternidad, de amor. Y cómo ir recreando nuestras historias y relatándolas. Esa siempre será nuestra apuesta. Bueno, aparte de esto, usted tiene también el documental del 2007, Calle de Santa Fe, ¿cierto? Que es muy bonito. Creo que para usted también ocupa un lugar importante en su corazón. Y que también la gente lo puede mirar. Creo que está en algunos lugares. Sí, está, ¿cierto? En Vimeo Carmen Castillo sin código. Muy bien. Y en la Cineteca Nacional. Puede verlo cualquiera, entonces. Sí, claro. Sí, en la Cineteca Nacional está. La Cineteca Nacional hace un trabajo de cuidado de nuestras obras de buena calidad. Ustedes hacen tan, llegan a la Cineteca Nacional y ahí están todas mis películas y las de muchos otros directores, claro, de mi hace generación. Un gran trabajo. Le cuento un detalle nada más. Fíjese, la otra vez la gente de la Cineteca, que es un material que estamos trabajando en CNN, le regalaron un archivo familiar de una persona que había grabado en Video 8 imágenes del Mundial del 62 y que estaban archivadas ahí arriba, y hasta el caballero falleció nadie se había dado cuenta de esto, pero los hijos le encontraron un valor patrimonial y la restauraron en la Cineteca, y un material, una locura ver, por ejemplo, el Paseo Humada en colores, con letrero, que te invitaban a ver el Mundial acá en la Plaza de la Constitución, lleno de las banderas de los 24 equipos que vinieron, un material muy pero muy lindo. Uy, qué bueno. No, ¿Cuántos casos como eso habrá de gente, cosas que están en las bodegas? La Cineteca Nacional recuperó fragmentos filmados el año 72 por un cineasta sueco en colores, que recorre todo Chile y que hemos hecho una edición con Macarena Aguiló para exponerla en la exposición que va a quedar hasta el mes de diciembre, por si quieren ir, no es solamente un día, eso va a permanecer. La maravilla de ver en colores, filmado con una sensibilidad extraordinaria, los trenes llenos de las comunidades mapuches yendo a las concentraciones del movimiento campesino revolucionario, los mineros en Lota, las familias, la población Nueva La Habana rehaciéndose, las canciones, es decir, el trabajo de recuperar y poner a disposición ese archivo de la historia de nuestro país a través del cine es muy, muy importante. Saludemos a la Cineteca Nacional. Tal cual. La Cineteca que está justo ahí en José Domingo Cani, usted se enteró ayer que vandalizaron en el Centro de Memoria en José Domingo Cani, una situación lamentable, más encima un candidato a concejal del Partido Republicano. ¿Lo cacharon? Sí, filmado. Yo vi el video. ¿Ah? Grabado. Tal video. Qué extraño que sea republicano. Okay. Una vergüenza, pero en el fondo estas luchas son las que en el fondo van limpiando esa escoria que producen estos actos, y por lo mismo es importante estar en el evento el día 4, ¿cierto? En el Archivo Nacional. Y el 5 en el Museo de la Memoria para cantar y ver esta obra. ¿Está el afiche por ahí también? Bueno, ahí tenemos, mire Carmen, esa es la imagen, la imagen de la vandalización. Una pena, ¿qué quiere que le diga? Da tristeza. Así es, así es. Pero muchas gracias. ¿Estamos pidiendo los afiches en la dirección? El afiche del el día 4 en el Archivo Nacional. Y el 5 en el Museo de la Memoria, ¿no? Y el 5... O sea, mañana y pasado. Eso. Vamos con los hermanos Ibarra al Museo de la Memoria. Ahí está. Miguel, ahí está. Mira la vida, mira a Miguel. Y la obra se llama Miguel.
Ya. Qué bien. Coro. Es una Ciudadano. cantata musical. Muy, muy hermoso todo esto. El último comentario, vamos a cerrar el programa, Rodrigo y Carmen, junto con agradecerles, que nos manda Cecilia Espinosa. Me encanta la pasión que pone en sus palabras Carmen Castillo. Llena el alma y fortalece la lucha por el sueño de un Chile más justo. Gracias a todos, la comunidad de La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes por existir. Muy bien. Así Un es. abrazo grande, Que Rodrigo, estén muy bien. Gracias. Carmen. A 5 años de la revuelta, estos mensajes son Sí, muy que el importantes. padre del octubrismo habla. Claro, 5 ahí años está, de la el papá. revuelta. Algunos lo ven como el papá, otros como el Darth Vader del octubrismo. Pero aquí está con nosotros Rodrigo Carmen. Darth Vader era el papá, ¿no? Sí, Perfecto. ya. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile en que tenemos. El que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte